Era otoño, cálido todavía, pero el aire ya traía ese cansancio del año que termina. Marta pensó que su hijo simplemente estaba cambiando con la estación. Más callado, más pensativo, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Una mañana, Leo estaba sentado junto a la ventana, escribiendo nombres en un cuaderno. Con letra ordenada, los colocaba uno debajo del otro. «¿Qué haces, Leo?», preguntó Marta. Me acordé. ¿De qué? De personas. ¿Qué personas? De las que ya no están. Marta sonrió, pensando que era un juego, pero esa noche, cuando hojeó el cuaderno, sintió un escalofrío. Había 27 nombres escritos. Entre ellos, uno le resultó familiar: Ángel Romero. No le dio importancia. 3 días después, las noticias hablaron de un accidente en la carretera. Un hombre llamado Ángel Romero había muerto. El nombre, la fecha de nacimiento, todo coincidía. Marta se quedó inmóvil frente al televisor. Corrió hacia su hijo, pero él solo dijo: «Te lo dije», me acordaba de él. Desde entonces, Leo empezó a escribir más. A veces un solo nombre, a veces decenas. Cada mañana abría una nueva página. No conocía a esas personas, nunca las había visto, pero podía describirlas con detalle. Su rostro, su casa, sus hábitos, incluso lo que desayunaban. Un día, mientras Marta ordenaba su habitación, encontró dibujos, rostros, dibujados con una precisión inquietante. Al lado, fechas, casi todas pasadas. Marta se los mostró a Daniel, su marido. Él se encogió de hombros. «Es imaginación», dijo. «Demasiada televisión». Pero una noche Leo murmuró: «Papá, mañana vendrá una ambulancia. A la vecina le va a doler el pecho». «No digas tonterías, Leo», respondió Daniel, molesto. A la mañana siguiente, una ambulancia entró en la calle. La vecina, doña Cecilia, había sufrido un derrame. Murió esa misma noche. Desde entonces, Marta dejó de discutir. Leo no se asustaba ni se alegraba. Solo anotaba. «Me acuerdo», decía, como si hablara del pasado, no del futuro. Por las noches hablaba dormido. Marta lo escuchaba murmurar frases que hacían temblar el aire. «Los veo, pero ellos no saben que ya fueron. Pronto serán demasiados». Marta empezó a escribir todo en un cuaderno propio. Daniel se negaba a escuchar. «Es psicológico», insistía. «Solo tiene mucha imaginación». Pero Marta sabía que no era fantasía. A veces lo sorprendía mirándola con una calma extraña, una mirada profunda, como si viera a través de ella, hacia un lugar donde alguien ya había vivido y muerto. Esa noche, antes de dormir, Leo preguntó: «Mamá, ¿y si algún día me acuerdo de ti? ¿Eso es malo?». Marta no respondió. El silencio llenó la habitación. En el cuaderno, las hojas seguían moviéndose solas. Nuevos nombres ya estaban apareciendo. Pasaron varias semanas desde aquel primer nombre. El cuaderno de Leo ya no era un simple objeto escolar. Se había convertido en algo más, en un archivo de lo imposible. Cada página estaba llena de nombres, fechas y a veces pequeños símbolos que nadie entendía. Marta lo hojeaba a escondidas, siempre con miedo. Algunos nombres estaban tachados, otros marcados con un círculo rojo. Una noche, cuando Leo dormía, ella preguntó en voz baja a su marido: «Daniel, ¿y si esto no es un juego?». «¿Qué quieres decir?». «No sé. Algunos de los nombres que escribió, después, los escuché en las noticias». «Coincidencias», respondió él sin mirarla. «Miles de personas se llaman igual». Pero no es solo eso. Leo escribe fechas, lugares, y cuando lo hace, se pone raro, como si no fuera él. Daniel suspiró. «Marta, estás cansada. Deja de leer esas cosas». Pero ella no podía dejarlo. Algo dentro de ella sabía que su hijo no inventaba nada. A la mañana siguiente, mientras Leo desayunaba, le preguntó con cuidado: «Cariño, ¿por qué escribes esos nombres?». «Porque me vienen», respondió él, tranquilo. «¿De dónde?».
Leo se encogió de hombros. De antes. ¿De antes de qué? De antes de mí. Marta no supo qué decir. Esa frase se le quedó grabada en la mente. De antes de mí. Con el paso de los días, la lista creció. Los nombres comenzaron a incluir a personas que Marta y Daniel conocían. La maestra del colegio, un vecino, el panadero. Y cada vez que un nombre aparecía en el cuaderno, algo ocurría. Un accidente, una enfermedad, una desaparición. Marta empezó a anotar todo en su propio diario, como si así pudiera controlar el desastre, pero no servía de nada. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Leo, vio que sobre el escritorio había 3 hojas nuevas. En cada una, solo un nombre. Uno de ellos era Daniel Alonso. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esperó a que su marido regresara del trabajo, sin saber si contarle o no. Esa noche, al enseñarle la hoja, Daniel se echó a reír nervioso. «¿Ves? Hasta a mí me tocó», bromeó. «Quizás en la próxima página esté el tuyo». Pero cuando vio la mirada de su esposa, dejó de reír. «Marta, ¿qué te pasa? No lo entiendes. Nadie debería estar en esa lista. Nadie». A partir de entonces, Daniel comenzó a observar al niño con otra mirada. Leo ya no parecía un hijo, sino un misterio que se había infiltrado en su casa. A veces lo encontraba mirando la pared durante minutos, inmóvil, como si esperara algo. «¿Qué haces, Leo?» «Escucho». «¿A quién?» «A ellos». «¿Quiénes son ellos?» «Los que vienen cuando escribo». Su voz era serena, casi dulce, pero lo que decía hacía temblar el aire. Daniel se dio cuenta de que el niño no recordaba cosas de su vida, recordaba vidas ajenas. Una noche, Marta despertó al oír un ruido. La puerta del cuarto de Leo estaba entreabierta y dentro la luz estaba encendida. Se asomó. El niño escribía, concentrado, con una expresión que no era la suya. «Leo, es muy tarde, hijo». Él no la miró. «Falta poco», dijo en voz baja. «¿Poco para qué?» «Para terminar la lista». Cuando se acercó, vio que la página estaba casi completa. Cientos de nombres, todos escritos con la misma letra firme, madura, que no parecía de un niño. Y en la última línea, aún húmeda de tinta, leyó: Marta García, 14 de noviembre. Marta soltó el cuaderno y retrocedió. El niño la miró con ojos vacíos, como si no la reconociera. «Mamá, no tengas miedo». «¿Qué es esto?», susurró ella. «Solo lo que ya pasó». Durante los días siguientes, el comportamiento de Leo se volvió errático. Dormía poco, hablaba solo, decía nombres que nadie conocía. Marta lo llevó a un psicólogo, pero el especialista salió de la consulta pálido. «Tiene una memoria fotográfica, pero no de lo vivido. Es como si recordara cosas que aún no han sucedido». «¿Y cómo es posible eso?», preguntó Daniel. El doctor dudó antes de responder. «Tal vez su mente está conectada con algo más grande, una memoria colectiva. Pero si eso es cierto, su conciencia podría colapsar». Esa noche, Marta encontró al niño dormido sobre el escritorio. El cuaderno estaba abierto y las últimas páginas parecían moverse solas con el viento. Cada nombre brillaba levemente, como si estuviera escrito con luz. En la última hoja había una frase nueva que no recordaba haber visto antes. Recordar es volver a vivir, y vivir es morir otra vez. Marta sintió un escalofrío tan profundo que apenas pudo respirar. Apagó la luz, pero en la oscuridad aún se veían los trazos luminosos de las letras, flotando en el aire, como si las palabras se negaran a morir. La noticia del niño que recordaba nombres comenzó a circular de boca en boca. Primero entre vecinos, luego entre maestros, y finalmente alguien la mencionó a un periodista local. Marta intentó ocultar todo, pero era tarde. Una mujer del colegio, intrigada, había fotografiado una de las páginas del cuaderno. En ella se leían más de 200 nombres,
entre ellos personas fallecidas hacía pocos días. Una tarde sonó el teléfono. Señora García, soy el doctor Héctor Méndez, del Instituto de Neurociencia de Toledo. Me gustaría hablar con usted sobre su hijo. Marta dudó, pero accedió. El instituto era un edificio antiguo, de piedra gris, con pasillos silenciosos y olor a alcohol médico. Leo entró con su cuaderno en la mano, tranquilo, observando todo con esa calma inquietante que lo caracterizaba. El doctor Méndez era un hombre de unos 50 años, delgado, con gafas y una mirada más curiosa que incrédula. «Hola, Leo», dijo, sonriendo. «Tu mamá me contó que recuerdas nombres. ¿Puedo verlos?» Leo asintió y le entregó el cuaderno. Durante horas, el doctor revisó cada página, tomando notas, comparando fechas. Finalmente, levantó la vista. «Esto no puede ser casualidad», murmuró. Marta lo miró con miedo. «¿Qué significa eso?» «Que su hijo no imagina, recuerda, pero no recuerdos propios. Parece como si su memoria estuviera sintonizada con algo fuera del tiempo». El doctor propuso hacer un estudio. Colocaron a Leo una serie de sensores en la cabeza, conectados a un monitor que medía su actividad cerebral. Mientras el niño descansaba, el equipo observaba en silencio. Las ondas cerebrales comenzaron a elevarse de forma irregular. Zonas que normalmente solo se activan en adultos durante sueños lúcidos o hipnosis estaban ardiendo de energía. Leo abrió los ojos de repente. «No hablen», dijo. Su voz era más grave, más lenta. «Están cerca». «¿Quién es, Leo?», preguntó Méndez. «Los nombres, no me dejan dormir». «¿Por qué te buscan?» «Porque me acuerdo de ellos, y ellos quieren volver». Los monitores se dispararon. En las pantallas aparecieron picos eléctricos anormales, señales que parecían voces digitalizadas. Uno de los asistentes aumentó el volumen, y todos escucharon algo. Un susurro, múltiple, repetido cientos de veces en diferentes tonos. Una sola palabra: «Recuerda». Marta rompió a llorar. El doctor ordenó detener la sesión. Leo se desplomó sobre la camilla, exhausto. Horas después, cuando el niño dormía, Méndez revisó los registros. En la gráfica, descubrió una secuencia irregular que se repetía en intervalos exactos. No eran pulsos cerebrales, eran patrones de código binario. «Esto no tiene sentido», dijo, frotándose los ojos. «¿Qué es eso?», preguntó Marta. «Es una estructura, como si su mente estuviera recibiendo información externa, algo que no proviene del cuerpo». El científico encendió otra pantalla. «Mire esto», dijo señalando el monitor. La frecuencia coincide con una señal detectada hace años por radiotelescopios, un eco electromagnético que nadie pudo identificar, solo que ahora proviene del cerebro de su hijo. En casa, los días se volvieron insoportables. Leo apenas hablaba, solo escribía. Su cuarto estaba lleno de hojas, notas, símbolos. En las paredes había comenzado a trazar líneas, círculos y una frase repetida una y otra vez. «Nada se olvida, todo regresa». Una noche, Marta se despertó sobresaltada. Desde el pasillo se escuchaba un murmullo. Abrió la puerta de la habitación del niño y lo vio de pie, frente a la ventana. Hablaba solo, en voz baja, mirando la oscuridad. «Leo, ¿con quién hablas?» «Con ellos». «¿Ellos quiénes son?» «Los que ya fueron y los que aún no son». Marta retrocedió un paso. El niño giró lentamente y la miró con una expresión extraña, como si la reconociera después de mucho tiempo. «Tú también estabas, mamá». «¿Dónde?», preguntó ella, temblando. «En la primera lista, pero la borré». Días después, el doctor Méndez los llamó de nuevo. «Necesito que regresen al instituto», dijo por teléfono. «Hemos encontrado algo que no entiendo». De nuevo, conectaron a Leo al sistema. Esta vez, además de sensores cerebrales, instalaron cámaras térmicas y grabadoras de ultrasonido.
Al iniciar el experimento, la temperatura de la sala bajó bruscamente. Los dispositivos comenzaron a registrar picos de energía que no provenían de ninguna fuente eléctrica conocida. En el monitor aparecieron puntos luminosos que se movían alrededor del niño. Parecían formas humanas, breves, como ecos de personas hechas de luz. Uno de los técnicos, pálido, susurró: «Doctor, esas figuras coinciden con las siluetas de algunos nombres del cuaderno». El doctor no respondió, solo observó mientras una de las figuras se acercaba al rostro del niño. Leo susurró algo. «Ya los veo, están en mí». Los sensores marcaron un aumento súbito en la actividad cerebral. Y entonces, una voz clara, pero imposible de atribuir a nadie, llenó la sala. «Él es el archivo». La luz parpadeó. Los aparatos se apagaron uno tras otro. Cuando todo terminó, Leo dormía plácidamente, pero su pulso era irregular. Marta lo abrazó con desesperación. El doctor Méndez grabó todo en su informe, aunque sabía que nadie lo creería. Horas después, solo en su despacho, revisó el audio una vez más. Al ralentizar la grabación, descubrió algo que lo dejó sin aliento. Detrás del susurro principal se oían miles de voces más, superpuestas, todas diciendo nombres diferentes. Y entre ellas, una, la suya, Héctor Méndez. 27 de marzo. A la mañana siguiente, el doctor no se presentó al trabajo. La policía lo encontró en su despacho, muerto de un infarto. Sobre el escritorio, un papel doblado con una frase escrita con letra infantil: «Nada se olvida». Marta recibió la noticia en silencio. No lloró. Solo fue a la habitación de Leo, que dormía profundamente. El cuaderno estaba abierto sobre la mesa. El último nombre escrito era el del doctor Méndez. Y debajo, un espacio vacío, como esperando el siguiente. Marta cerró el cuaderno, pero antes de hacerlo, notó algo nuevo. Las páginas parecían latir, como si dentro de ellas hubiera un corazón diminuto, repitiendo un mismo sonido, suave, constante. Recuerda, recuerda, recuerda. El invierno llegó con un frío extraño, casi eléctrico, como si el aire mismo guardara algo suspendido. Marta llevaba días sin dormir. Después de la muerte del doctor Méndez, nada volvió a ser igual. El instituto cerró el caso sin explicaciones. Dijeron que fue un ataque cardíaco. Nadie mencionó el cuaderno. Nadie, excepto ella. Leo, sin embargo, parecía tranquilo. Demasiado. Cada mañana se sentaba frente a la ventana con su cuaderno y escribía. A veces en silencio, a veces murmurando frases que no tenían sentido. Una tarde, mientras Marta preparaba la cena, él habló sin levantar la vista. «Ya casi termina». «¿Qué cosa, cariño?», preguntó ella. «La lista». Marta se acercó y miró la página. Cientos de nombres escritos con una letra tan apretada que apenas se distinguían. Al final de la página, en una esquina, algo nuevo. Una fecha. 24 de diciembre. «¿Qué es esa fecha?», preguntó ella, con un nudo en la garganta. «El día en que todo se repite», respondió Leo. Esa noche, mientras dormía, Marta soñó con una habitación llena de ecos. Miles de voces susurraban los nombres del cuaderno, como si fueran rezos. Entre los susurros, distinguió uno más claro, infantil, idéntico al de su hijo. «Si lo recuerdas, vuelve». Despertó empapada en sudor. En el pasillo, una luz temblaba bajo la puerta del cuarto de Leo. Se acercó. El niño estaba despierto, mirando el techo. «No puedo dejar de oírles», dijo con voz débil. «¿A quiénes, hijo?» «A los que vienen». De repente, las luces parpadearon. En la pared, sobre el techo, se proyectaron sombras que no pertenecían a nada. Sombras humanas, decenas de ellas. Todas quietas, todas mirando hacia el niño. Marta lo abrazó, temblando. «Haz que se vayan, Leo, por favor». «No puedo», susurró él. «No son malos, solo quieren que alguien los recuerde». Días después, Daniel decidió actuar.
Había contactado a una periodista científica, Laura Serrano, conocida por investigar casos paranormales desde un enfoque escéptico. «Necesitamos entender esto», le dijo Marta, agotada. «Nadie más nos cree». Laura llegó con un pequeño equipo: cámaras, grabadoras, sensores térmicos. No creía en fantasmas, pero algo en la mirada de Marta la convenció de quedarse. Esa noche, colocaron los aparatos en la habitación de Leo. El niño dormía profundamente, el cuaderno sobre el pecho. A las 2:14 de la madrugada, uno de los detectores registró una caída brusca de temperatura, de 21 a 4 grados en 3 segundos. La cámara térmica mostró algo detrás del niño, una silueta difusa, vertical, como una sombra dentro de la sombra. Laura amplió la imagen. La figura parecía tener un rostro, y ese rostro era el de Leo, pero más viejo. «Esto es imposible», murmuró Laura. En ese momento, el niño abrió los ojos. «No tomen fotos», dijo. «Leo, tranquilo, no pasa nada. Si me fotografían, será tarde». Las cámaras se apagaron al instante. Cuando volvió la luz, el cuaderno estaba abierto en una nueva página. Solo una frase escrita con tinta negra. «Cada nombre fue una vez un espejo». Laura abandonó la casa al amanecer. No habló con nadie. Esa misma tarde, envió a Marta un correo con un archivo adjunto. El asunto decía: «Lo que encontré». El video mostraba los últimos segundos de la grabación térmica antes del apagón. La silueta de Leo adulto se acercaba a la cámara y justo antes de desaparecer, pronunciaba algo apenas audible: «Yo soy el último nombre». Marta sintió que el aire se volvía espeso, irrespirable. El corazón le golpeaba el pecho mientras subía las escaleras hacia la habitación del niño. Leo estaba sentado en la cama, dibujando. «Hijo, ¿qué significa eso?» «No es malo, mamá». «¿Qué no es malo?» «Recordar». Él levantó el dibujo, un círculo enorme lleno de puntos, como si fuera una constelación. En el centro, un nombre: Leo. «Todos cabemos aquí», dijo sonriendo. «¿Dónde, hijo?» «En la memoria». Esa noche, Daniel soñó con su hijo. Leo estaba en un lugar blanco, sin sombras, rodeado de miles de rostros que repetían su nombre. Al despertar, corrió a la habitación del niño. El cuaderno seguía sobre la mesa, abierto. Las últimas páginas estaban en blanco, salvo una línea en la parte inferior. Cuando el último nombre se recuerde, el círculo se cerrará. Daniel cerró el cuaderno con rabia. «¡Basta!», gritó. «¡Esto se acaba hoy!». Cogió el cuaderno y lo lanzó al fuego de la chimenea. Las hojas comenzaron a arder, pero las llamas se volvieron azules, como si el fuego no consumiera papel, sino luz. De entre las llamas emergió algo, una figura pequeña, hecha de humo y reflejos, idéntica a Leo, que los miró en silencio antes de desvanecerse. El cuaderno se redujo a cenizas. Leo, en su habitación, abrió los ojos de golpe. «Papá, no deberías haberlo hecho». A la mañana siguiente, Marta y Daniel encontraron el cuaderno sobre la mesa, intacto. Las páginas estaban limpias, salvo por una nueva inscripción en la primera hoja: «Todo lo que se olvida, vuelve». Y debajo, una lista con solo 2 nombres: Marta García, Daniel Alonso. Esa misma tarde, un grupo de investigadores del instituto volvió a contactar a Marta. Habían revisado los registros del Dr. Méndez y descubierto algo aterrador. En el último archivo de audio, justo antes de morir, se escuchaba la voz del niño diciendo: «Faltan 3». «¿3?», preguntó Marta. «Sí», respondió el técnico. 3 nombres para cerrar la secuencia». «¿Y cuáles son los otros 2? El hombre la miró con expresión grave. «El suyo y el de su hijo». Esa noche, el viento soplaba fuerte. Leo dormía profundamente, pero su respiración era irregular. Marta se sentó junto a su cama y tomó su mano. «¿Qué va a pasar, hijo?».
Nada que no haya pasado ya, susurró él. No entiendo. Cuando todos los nombres estén escritos, ya no habrá nadie que olvide. Ella lo abrazó con fuerza, con lágrimas silenciosas. En ese momento, el reloj de la casa se detuvo. Las luces titilaron una última vez, y una sombra recorrió las paredes. Era la suya, pero más vieja, y con una sonrisa que ya no le pertenecía. El silencio se había vuelto una presencia constante en la casa. No era un silencio normal. Tenía peso, como si se pudiera tocar. Cada rincón parecía esperar algo, un sonido, una palabra, una respiración que no llegaba. Desde la noche en que aparecieron sus nombres en el cuaderno, Marta y Daniel apenas se hablaban. Él se refugiaba en la búsqueda de explicaciones científicas, ella en el miedo, pero ambos sabían que el tiempo se estaba acabando. Una mañana, mientras Daniel revisaba los correos del Dr. Méndez en su ordenador, encontró un mensaje sin remitente. El asunto decía: archivo pendiente, última secuencia. Adjunto venía un video. La imagen mostraba una sala blanca, similar al laboratorio donde habían llevado a Leo. En el centro, una figura sentada, un niño con los ojos cerrados, conectado a decenas de cables. La voz de Méndez se escuchaba de fondo. Sesión experimental número 7. Fecha: 21 de diciembre. Sujeto: L.A. Daniel adelantó unos segundos. De repente, el niño abrió los ojos y miró directamente a la cámara. No era una grabación vieja, era Leo, tal como estaba ahora, y dijo con claridad: «Papá, no busques más, ya lo sabes». Daniel se quedó paralizado. El video se detuvo solo. En la pantalla, el reproductor marcaba la fecha de creación del archivo. 24 de diciembre, el mismo día que Leo había escrito en su cuaderno. Esa noche, la tensión en la casa era insoportable. Marta se sentó en el suelo del cuarto del niño, con el cuaderno entre las manos. Leo dormía, pero murmuraba en sueños. Nombres, frases, suspiros. Cada vez que pronunciaba uno, las luces titilaban. Marta abrió el cuaderno en la última página. Solo había una frase, escrita con tinta fresca: «Cuando leas esto, será el final del recuerdo». Debajo, un espacio vacío, reservado para un solo nombre. El último. Marta miró a su hijo dormido. «No lo hagas, por favor», susurró. Leo abrió los ojos lentamente. «No puedo elegir, mamá. Solo escribir lo que ya fue». A la mañana siguiente, los noticieros hablaban de apagones inexplicables en toda la región. Los científicos detectaron ondas electromagnéticas anómalas, iguales a las registradas en los experimentos con Leo. En los medios circulaban rumores: el niño de los nombres, el archivo viviente, el profeta del olvido. Nadie sabía qué creer. Laura Serrano, la periodista, volvió a contactar a Marta. «Escúchame», dijo por teléfono. «He comparado todos los nombres del cuaderno con registros civiles y necrológicos. Hay un patrón. Cada lista termina con un nombre nuevo, desconocido, y después ocurre una muerte en el entorno cercano». «¿Qué quieres decir?» «Que si se cumple el patrón, el siguiente podría ser tú». Marta no respondió. Solo miró hacia la habitación de su hijo. Leo estaba sentado frente al espejo, escribiendo con la cabeza inclinada. El reflejo del espejo mostraba algo imposible. En lugar del niño, un adulto. El mismo rostro, los mismos ojos, pero con décadas de más. Esa noche, Daniel no regresó a casa. La policía lo encontró horas después, inconsciente dentro del coche, detenido en medio de la carretera. El motor seguía encendido, y en el asiento del acompañante había una hoja de papel. Un solo nombre escrito con tinta negra: Daniel Alonso. La fecha: 24 de diciembre. Marta se desplomó al leerlo. El círculo seguía cerrándose. Leo permanecía en silencio, sin lágrimas, sin gestos. «¿Qué hiciste, hijo?», preguntó ella. «Nada, solo lo recordé». «No mientas». «No puedo mentir, mamá.
Todo lo que escribo ya pasó. En medio de la desesperación, Marta tomó el cuaderno y lo llevó al sótano. Allí había una caja fuerte donde guardaban documentos y fotografías antiguas. Colocó el cuaderno adentro y giró la llave. «No escribirás más, ¿me oyes?», dijo, al borde del llanto. Leo la observó con esa serenidad imposible. «No sirve de nada. No soy yo quien escribe. Es la memoria». Esa noche, el sonido de un lápiz rasgando papel despertó a Marta. Bajó corriendo al sótano. La caja fuerte estaba cerrada. Pero dentro se oía el ruido del lápiz escribiendo. El metal vibraba como si algo vivo intentara salir. Cuando la abrió, el cuaderno estaba abierto, y en la página final ya había un nombre nuevo. Marta García. El reloj marcaba la medianoche del 24 de diciembre. Marta subió las escaleras con el corazón a punto de estallar. Leo estaba de pie en el pasillo, sosteniendo una hoja arrancada del cuaderno. «Ya está completo», dijo. «¿Qué has hecho, Leo?» «Nada que no haya hecho antes». «¿Qué significa eso?» «Que este no es el primer círculo». Detrás de él, las sombras comenzaron a moverse, multiplicándose. Cientos de figuras transparentes surgían de las paredes, de los espejos, del suelo. Rostros sin cuerpo, cuerpos sin rostro, murmullos. Todos susurraban los mismos nombres del cuaderno, una y otra vez, como una letanía sin fin. Leo avanzó hacia su madre y le tomó la mano. «No tengas miedo. Cuando el recuerdo termina, todo se calma». «¿Y tú?», preguntó ella entre lágrimas. «Yo soy lo que queda cuando ya no hay olvido». El aire se volvió espeso. Las luces parpadearon una última vez y todo se sumió en blanco. Cuando Marta abrió los ojos, estaba sola. La casa vacía, silenciosa. En la mesa del comedor, el cuaderno. Solo una página nueva. En el centro, una frase escrita con tinta roja. El último nombre fue el primero. Debajo, la firma, Leo. Marta corrió al espejo del salón. Su reflejo no estaba. Solo el del niño, sonriendo detrás del cristal, sosteniendo un lápiz. A la mañana siguiente, la policía encontró la casa vacía, sin señales de violencia. Solo el cuaderno sobre la mesa y una grabación en la cámara del salón. En el video, Leo mira al lente y dice con voz tranquila: «Cada nombre fue una vida, cada vida un recuerdo, y cada recuerdo una huella de mí». Luego sonríe, como si hablara con alguien detrás de la cámara. Ya no habrá más nombres, solo memoria. La imagen se distorsiona. Durante un segundo, se distingue un círculo de luz que contiene miles de rostros. En el centro, el niño, observando en silencio. Y luego, nada. Días después, Laura Serrano publicó un artículo titulado «El niño que recordaba a todos». El texto terminaba con una frase anónima hallada en el cuaderno. «Olvidar es morir 2 veces. Recordar es no morir nunca». El caso se cerró oficialmente una semana después de Navidad. La policía archivó el informe como desaparición voluntaria. No había signos de violencia, ni huellas, ni testigos. Solo un cuaderno y un silencio que parecía expandirse como una mancha. Laura Serrano, la periodista, fue la única que no aceptó la explicación. Revisó cada documento, cada grabación, cada palabra de los archivos del doctor Méndez. Y entre los informes encontró algo que nadie había notado: una carpeta oculta con el nombre Proyecto Nemosine. Dentro había correos cifrados entre Méndez y un laboratorio de Madrid. Los mensajes hablaban de un experimento destinado a mapear la memoria cuántica del cerebro humano, usando resonancia lumínica. Uno de los correos terminaba con una línea escalofriante. El sujeto LA muestra patrones de recuerdo no lineal. Su conciencia parece actuar como un espejo del tiempo. No recuerda el pasado, lo reescribe. Laura cerró el ordenador. El eco de esas palabras la acompañó toda la noche. Días más tarde,
viajó a Madrid para buscar el laboratorio mencionado. Pero no existía. El edificio, según los registros, había sido demolido 10 años antes. En su lugar solo quedaba un solar vacío, cubierto de polvo. Sin embargo, al caer la tarde, cuando el sol tocó las paredes vecinas, Laura vio algo imposible. En la sombra proyectada sobre el suelo se dibujaban letras, como si la luz recordara el edificio. Las letras formaban una palabra: Lucas. Esa noche, de regreso en su hotel, Laura encendió la grabadora que había encontrado en la casa de los García. En el interior quedaban pocos minutos de cinta. El audio era difuso, lleno de interferencias. Primero se escuchó la voz de Marta, temblorosa. «Leo, por favor, dime qué eres». Luego la voz del niño, tranquila, casi susurrante. «Soy lo que queda cuando alguien olvida». Un zumbido invadió la grabación y después otra voz, más profunda, metálica, pero con el mismo tono del niño. La memoria no muere, solo cambia de forma. El sonido se distorsionó hasta convertirse en un pitido agudo. La grabadora se apagó sola. Laura no durmió. Pasó la noche escribiendo su artículo, intentando ordenar lo inabarcable. Pero a las 3 de la madrugada, su ordenador se encendió por sí mismo. Un archivo nuevo apareció en el escritorio. Título: Archivo de la Luz, LA. Abrió el documento. Dentro no había texto, solo una imagen en movimiento. Una habitación oscura, un niño sentado frente a una lámpara encendida. La luz pulsaba como un corazón. El niño levantó la vista. Era Leo, pero sus ojos ya no eran los de un niño, eran los de todos. «Hola, Laura», dijo. «Gracias por recordarme». La periodista dejó caer el portátil. La pantalla se apagó, pero la imagen seguía reflejada en la ventana, viva, respirando. A la mañana siguiente, los técnicos del periódico intentaron recuperar el archivo, pero el disco estaba vacío. Solo hallaron un registro residual de energía, una descarga lumínica equivalente a un flash fotográfico. Laura guardó silencio durante días, hasta que una noche, mientras revisaba viejos álbumes familiares, encontró algo que no debía existir. En una foto de su infancia, en el fondo de la imagen, había un niño. El mismo rostro, la misma mirada, la misma sonrisa. Leo. Y sobre la foto, grabada en relieve invisible, una fecha: 2034. El mundo, mientras tanto, comenzó a cambiar de formas que nadie entendía. Miles de personas alrededor del planeta afirmaban haber soñado con un niño que decía sus nombres. Otros aseguraban haber encontrado fotos o videos antiguos donde aparecía una figura infantil desconocida. Las redes se llenaron de imágenes borrosas, teorías y grabaciones alteradas, pero los científicos no pudieron explicar lo que ocurrió el 31 de diciembre. A las 23:47, los satélites detectaron una ráfaga lumínica global, invisible al ojo humano, pero perceptible en todos los dispositivos ópticos. Por exactamente 3,2 segundos, el mundo entero fue fotografiado desde un punto inexistente. Después de eso, algunos aparatos comenzaron a mostrar imágenes imposibles. Calles vacías, personas que ya no estaban, rostros desconocidos mirando directamente al lente. En todas las fotos, en algún lugar del encuadre, aparecía un niño con un cuaderno en la mano. Años más tarde, en 2039, un grupo de físicos de la Universidad Autónoma de Madrid publicó un estudio titulado Ecos de información no local en sistemas ópticos. El documento, de 312 páginas, concluía lo siguiente: las cámaras digitales parecen haber captado la misma señal en diferentes lugares del mundo. La fuente no es terrestre. El patrón de frecuencia corresponde a una secuencia binaria que traduce una frase en castellano antiguo: la luz nunca olvida. Laura, ya envejecida, guardó ese artículo en un cajón junto al cuaderno original de Leo, que había reaparecido misteriosamente en su escritorio un año después del incidente.
No tenía intención de volver a abrirlo. Pero una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, escuchó un sonido conocido. El leve rasgar de un lápiz. El cuaderno estaba cerrado, pero en la tapa apareció una línea nueva, escrita sola, letra por letra. El archivo sigue abierto. Laura lo abrió con manos temblorosas. Solo una página nueva, en blanco. Y en el centro, una palabra que se formaba lentamente, como escrita por la luz misma. Laura. El tiempo pasó. La historia del niño se convirtió en leyenda. Algunos decían que fue un experimento fallido, otros que un milagro o una maldición. Pero todos coincidían en algo. Después de él, el mundo empezó a recordar cosas que nunca habían ocurrido. Ciudades enteras aparecían en mapas antiguos, fotografías de personas que jamás existieron, recuerdos colectivos de eventos imposibles, como si la realidad misma hubiera sido contagiada por la memoria del niño. En 2049, un grupo de arqueólogos digitales descubrió un patrón de energía constante en el espectro ultravioleta. Provenía del interior de la Tierra, desde una profundidad donde no debería haber señal alguna. Cuando tradujeron el patrón, el resultado fue estremecedor. Era una base de datos, un conjunto de millones de nombres. Todos los que habían vivido